Dan Augusto López sobre esta marcha del domingo en contra de López Obrador, donde se alzaron las voces, donde se pedían distintas cosas, no más mentiras, o AMLO renuncia, o en fin, ya saben ustedes, ¿no? Hemos dado cuenta de lo que ha ocurrido este domingo. Y yo le decía, Adán, veo a un México dividido, un México entre fifís y chairos. Son las 8 de la mañana con un minuto. Vamos a platicar con el periodista Salvador Camarena sobre este asunto. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Emanuel, qué gusto saludarle hasta allá, hasta Tabasco. Es un gusto siempre estar con ustedes. Muchas gracias, Salvador. Oye, pues este tema de la marcha, muchas cosas se han dicho, pero a mí lo que más me preocupa, no sé si tú lo veas igual que yo, es la polarización que se está provocando por estas posiciones entre unos y otros. Coincido contigo, Emanuel, hay un problema que no surgió en la elección y que no necesariamente ha surgido una vez que el presidente López Obrador tomó posesión el 1 de diciembre. México estaba dividido hace mucho tiempo, y si algo catapultó los esfuerzos de tu paisano Andrés Manuel López Obrador a la hora de, en esta ocasión, sí poder obtener la presidencia de la República, digo, el año pasado en las elecciones del 1 de julio, si algo catapultó fue precisamente que ya teníamos una sociedad en donde mucha gente veníamos criticando que las condiciones, que estábamos bien pero íbamos mal, para decirlo como coloquialmente señala un amigo. Estábamos bien porque las variables macroeconómicas daban una certidumbre de una estabilidad, con un muy mediocre crecimiento, y que casi nadie volteábamos a ver a 53 millones de mexicanos que estaban en la pobreza absoluta. Estábamos bien, pero íbamos mal. Ese modelo estaba corroído por una impunidad que todo mundo ya cifra en alrededor de 92% para algunos de los delitos más graves, y por supuesto distintos escándalos de corrupción nos habían evidenciado la inoperancia de un Estado, la inoperancia de los gobiernos sucesivos, y en tanto en los niveles estatales como en el federal, y además, en no pocos casos, la negligencia y de plano apatía de algunos gobernantes frente a las necesidades más acuciantes para la población. Esa división ya estaba. ¿Qué sí podemos reclamarle al gobierno del presidente López Obrador? Que en vez de buscar una vez, y además en contra de sus promesas de gobernar para todos y establecer una nueva etapa en la vida nacional, en vez de gobernar para todos, ha dedicado la mayoría de sus mensajes políticos a denostar a aquellos que le hacen señalamientos o críticas, a aquellos que no lo apoyaron en el voto, o a aquellos que simplemente hacen su trabajo, como la prensa independiente, y entonces ha seguido alimentando el caldero de esa crispación de la que ya mencionabas tú. Estamos platicando con el periodista Salvador Camarena. Oye, Salvador, el tema va más allá. ¿Qué notas tú? ¿Es clasismo? ¿Es racismo? ¿Cómo lo definirías? En primer lugar, yo creo que había una clase social en México que nunca vio con buenos ojos, sin lugar a dudas, a Andrés Manuel López Obrador, en donde es inevitable señalar que sí identificaron en él una amenaza a sus privilegios, a la manera de salvaguardar lo que ya mencionaba yo como esta estabilidad en donde ellos están muy bien posicionados en la parte de arriba. Entonces es muy fácil comprender, si bien uno no puede ser empático con ello, es muy fácil comprender a aquellos que decían Andrés Manuel es un peligro para México porque amenaza los privilegios que yo tengo. Claro, confundían sus privilegios con la patria, pero esa es una discusión aparte. Entonces, esta clase política no le ha perdonado a Andrés Manuel, que fue una amenaza durante mucho tiempo cuando era un candidato opositor o un opositor, incluso desde la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Y esa clase política hoy, digamos en términos generales, resiente las medidas que ha tomado el presidente López Obrador. El presidente López Obrador, que hay que acreditarle, hay que decir que en eso sí ha sido muy consecuente,
Él nos propuso un cambio, nos propuso a los mexicanos un cambio que decía, antes que nada, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso fue un mensaje contundente en el 1 de julio. Sí quería la población de México un cambio, y sí queríamos los mexicanos, los votos mayoritarios, que hubiera una agenda distinta, que se privilegiara atender una dramática desigualdad, que un rezago terrible de comunidades enteras y de una población desatendida, y eso yo creo que Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho muy bien, mantenerse en la línea que ofreció a los electores y tratar de procurar una nueva dinámica desde el gobierno a favor de los desposeídos. ¿Qué puede ser en este momento contraproducente? Que el presidente también parece necesitado de un contrincante permanente para seguir avanzando en la imposición de una narrativa, de una propaganda desde el gobierno que instala un modelo binario bastante reduccionista y lamentable, en donde ellos son los buenos, los que están haciendo, entre comillas, el cambio, porque el cambio va a tardar mucho si es que llega, y los que critican por las buenas razones, como la prensa libre, o los que critican desde el resentimiento por también ver que están siendo amenazados sus privilegios, son conservadores y una serie de epítetos que a mí, Emanuel, no me gusta repetir. Y yo soy, aunque pues, parece una batalla perdida, pero yo soy convencido de que nadie debería repetir las palabras que tú dijiste cuando empezamos esta conversación, porque en México solo hay mexicanos. No hay ni no sé qué es, ni no sé cuántos, ni no sé qué zombies, ni no sé qué, no sé qué. Pero hay una guerra, es evidente. Tú revisas redes, programas de radio, televisión, y están los fifís contra los chairos contra los fifís. Y yo pregunto, ¿y los que no somos fifís y chairos, que estamos en medio, qué pasa con nosotros? Es el punto. Andrés Manuel López Obrador está, yo creo, no está calculando bien que esa polarización que quiere establecer solo dos bandos, pierde de vista que ni todos los que votaron en contra de él son sus opositores, digamos, beligerantes, ni todos los que votaron por él necesariamente le seguirán hasta las últimas consecuencias. Andrés Manuel solía tener un margen entre 13 millones de votos y hasta 20 millones de votos, y en esta ocasión tuvo 30 millones de votos. Esa masa de votos se compone de distintos ciudadanos que vieron en él la oportunidad de materializar un cambio, y no todos se van a quedar con él si sigue en esta dinámica de polarización y de enfrentamiento. Gobernar es un ejercicio muy complejo, en donde quisiéramos muchos, o algunos, que el presidente invirtiera muchas de sus energías en los desafíos de la gobernabilidad, que son bastantes para un país, porque sí es cierto, el país que agarró Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre, tiene una Fiscalía General de la República, antes PGR, absolutamente corroída por la corrupción, desestructurada, no funciona para llevar a la cárcel a ningún corrupto o criminal, tiene unos aparatos de atención a las necesidades de los más pobres que sí tenían demasiada burocracia, que sí gastaban en los sexenios priistas, hubo escándalos de la cantidad de dinero brutal que se gastaba en muebles y no en la atención de los indígenas. Sí tiene mérito lo que dice el presidente, el gobierno era un elefante que había que volver a poner en marcha, pero la energía del presidente parece más enfocada en encontrar adversarios a modo para avanzar una propaganda que uno entiende que en Realpolitik le va a ayudar a tener a su masa enardecida y que le acompañe y que le proteja, porque el ejercicio del gobierno desgasta y más pronto que tarde empezará a cobrar costos, en el sentido de que no va a poder entregar tan pronto o tan fácilmente lo que prometió en campaña. Hoy, esta mañana, yo sé que ustedes estaban al aire, Manuel, pero ha ido desglosando esta mañana de manera muy interesante el presidente en su conferencia mañanera algunos avances de los programas sociales. Y perdón, ya van a cumplir 6 meses en el gobierno y ni el programa, digamos, entre comillas, más sencillo, que es el de los adultos mayores, pues porque tiene categorías como muy simples, todos aquellos que cumplan 68 años, sin importar si son en cualquier tipo de población, tienen derecho a una pensión universal, todos aquellos que cumplan 65 pero vivan en poblaciones indígenas tienen derecho.
Ese programa que tiene los reactivos más sencillos de acomodar, apenas van el 85%, dijo el presidente. Es decir, gobernar no es fácil. Quizá por eso utiliza esa táctica de enfrentamiento con la prensa, enfrentamiento con lo que él cree que son los conservadores o los opositores, para mantener una tensión política y narrativa que sirve de cortina de humo, a lo mejor en eso es hábil, nada más que puede generar profundos resentimientos. Y en este país ya hemos visto que las grandes divisiones entre la sociedad pueden llevar a conflictos de una escala muy lamentable. Son las 8 de la mañana, 11 minutos, estamos platicando con el periodista Salvador Camarena. Salvador, el presidente celebró la marcha del domingo, dice que bueno que se manifiesten, que él cuando fue oposición realizó miles de marchas. También comenta López Obrador que no es monedita de oro para caerle bien a todos. Esta posición de celebrar la marcha en su contra, ¿cómo la ves? Yo creo que fue una posición, perdóname, Manuel, para los estándares del presidente Andrés Manuel López Obrador, muy moderada, creo que un tono muy adecuado. Tuvo, creo, sin salirse de su discurso de que los que marchan son los que son herederos, pues, de los conservadores del siglo XIX y estas cosas, pero sí creo que dio un mensaje bastante mesurado y en ese sentido interesante de decir, qué bueno que marchen, nosotros marchamos miles de veces, qué bueno que se expresen, es parte del juego democrático, qué bueno que lo hagan, bienvenido, así es el debate. Creo que en ese sentido al presidente habría que apuntarle un acierto, que no fue una descalificación, ¿no? Pudimos haber esperado una descalificación. Sí, iba a decir eso, el despropósito del año 2004, cuando los compañeros, los amigos de Tabasco recordarán, en el 2004 la Ciudad de México vivía en una crisis de inseguridad por los secuestros express en los taxis, por secuestros a empresarios y a ciudadanos de clase media, y salieron clases medias y altas a manifestarse, y entonces las descalificó el entonces jefe de gobierno como una marcha fifí, una marcha de irrurri, no sé qué cosas. Lo cito aquí porque lo dijo textual. No, insisto, a mí no me gusta repetirlo porque me parece que le compramos una cosa que no deberíamos comprarle al presidente. Pero en esta ocasión el presidente creo que tuvo un mensaje atinado, sin salirse, por supuesto, de su congruencia, en señalar que bienvenidas las marchas, que eso es parte del juego democrático y adelante. En cuanto a las posiciones del presidente, es cierto que él tiene el derecho de expresar su opinión, lo ha dicho muchas veces, así como otros tienen el derecho de decir lo que quieran. Sin embargo, él traía un discurso de reconciliación. Con esta confrontación permanente, difícil que México llegue a la reconciliación, Salvador. Él tiene derecho a eso, pero él tiene también responsabilidades, Emanuel. A diferencia tuya y mía y de los amigos del auditorio, que tenemos el derecho a la expresión, no cargamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de la armonía social, la responsabilidad de la gobernabilidad. Y no cargamos sobre nosotros, ustedes son la estación sin duda líder allá en el sureste mexicano y por eso me congratulo cada vez que me invitan a participar. Pero, Emanuel, tú sabes, y no es un secreto, que tienes que contener ciertas expresiones porque tienes un auditorio muy potente y porque eres un líder de opinión. Ahora imaginemos al presidente de la República, que es el líder de la nación. Entonces, tiene el derecho a la expresión, pero a mí me gustaría que más a menudo recordara que tiene el deber de generar una concordia que abone a la productividad, a la búsqueda de soluciones de problemas muy complejos, el sargazo ahora que está azotando por allá al Caribe mexicano, la inseguridad que azota a Tabasco, la inseguridad que azota a mi estado, a Jalisco, la caída o enfriamiento de la economía, porque sus amigos, entre comillas, empresarios, pues serán muy sus amigos, pero no le están metiendo el billete a la economía, ¿eh? Entonces él debería buscar más bien en sus amigos empresarios un diálogo antes que una confrontación verbal con quién sabe qué fantasmas del pasado del siglo XIX, porque él tiene la responsabilidad de que esto funcione.
tiene el derecho a la expresión, pero yo creo que es más alta la responsabilidad de que esto funcione. Esto fue lo que peleó tantos años, esto fue lo que le premiaron los electores a su esfuerzo y a su propuesta, y hoy yo creo que es más importante que su derecho a la expresión, su responsabilidad a que muy pronto se concreten los cambios a favor de aquellos que son los más necesitados y por quien tanto se expresó él en su momento en mítines y campañas políticas. Salvador Camarena, ¿es una estrategia del presidente? Así lo percibí hace unos momentos que comentabas, o de plano es su naturaleza, lo disfruta, la confrontación. Si no tiene confrontación, no tiene oxígeno y no puede vivir. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que esas, ambas cosas, Manuel. Por las conversaciones que yo he tenido con algunos de los colaboradores a los que tengo acceso en mi trabajo periodístico cotidiano, entiendo que él sabe que cambiar un régimen como él ha prometido, yo no creo que haya ocurrido, pero cambiar un régimen como él ha prometido, tiene como principal enemigo el tiempo. Entonces sí creo que ha instalado este modelo de buscar adversarios y aprovechando además, eso sí, con mucho olfato político, con mucho instinto de alguien que ha pulido muy bien sus habilidades en el terreno de la disputa política en muchos años. Ha aprovechado, Emanuel, la ausencia también de una buena parte de la prensa que retiró completamente sus ánimos de búsqueda de información con respecto al gobierno federal. Entonces no tiene frente a sí más que a 3 o 4, digamos, expresiones, no diría medios porque son mucho más que algunos medios, de periodistas que están haciendo su trabajo. Tiene completamente autosometidos a los empresarios. Los empresarios en este país yo creo que algún día van a tener que explicar por qué, si creían que este señor era una amenaza, hoy son tan obsecuentes con el presidente de la República. Yo no digo que deberían seguirlo enfrentando, lo que digo es que hay que mantener una posición crítica porque queremos que funcionen las cosas, y tú a un amigo le dices, oye, lo que está pasando no está bien, deberías mirar otras cosas. Y tenemos también, por supuesto, a una oposición, primero que fue apaleada, pero que luego no se ha levantado, y que yo creo que trae ganas más de ser cooptada que de ser oposición. No tenemos partidos políticos de oposición en este país el día de hoy, tenemos unos esfuerzos por ahí desbalagados, pero no tenemos conformada una oposición. En ese escenario también es entendible que Andrés Manuel López Obrador tenga que instalar una estrategia política para avanzar su proyecto, y que quizá ha encontrado en algo que le va mucho a su naturaleza, y como bien decías, es su manera de ser, y lo disfruta mucho cada mañanera. Yo veo la mayoría de ellas, no todas, pero cada mañanera se le ve ahí en su momento, y la ha agarrado contra 2 o 3 medios o 2 o 3 expresiones periodísticas, porque son los únicos que siguen haciendo lo que hacían antes, Manuel, decir esto no funciona, está en el poder el PRI, el PAN o ahora Morena. El gobierno en su momento, las circunstancias que ha vivido López Obrador a lo largo de su historia, ¿lo hicieron confrontativo, Salvador? ¿Lo hicieron a como es hoy? ¿Es el resultado de todos estos años de lucha por todo lo que le dieron en cuanto a descalificativos, señalamientos? Le dieron con todo, hay que recordarlo, lo bloquearon, lo quisieron desaforar, ha estado en permanente señalamiento por parte de quienes gobernaban en su momento. ¿Es el resultado López Obrador de todos estos años? Mira, Manuel, la pregunta debería hacérsela yo a ti, de colega a colega, porque ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, me voy a atrever a perfilar una respuesta cuando tú deberías dar esa respuesta, no yo. Pero yo creo que no, y voy a decir por qué yo creo que no. Ustedes lo saben, ustedes lo vivieron, ustedes lo vieron. El surgimiento de Andrés Manuel López Obrador viene de una búsqueda de establecer condiciones distintas para los de abajo, como decía Mariano Azuela. Tenemos, por supuesto, ese ejemplo de cómo él trata de instalar en el PRI estatal de Tabasco un modelo de asambleas diferente, que pudieran tomarse decisiones y generar una agenda de prioridades gubernamentales literalmente desde las bases, y pues ese experimento, la clase política de entonces de Tabasco lo rechazó y lo expulsaron. Entonces, él ya era rebelde desde antes, dicen en mi pueblo.
lo cual no es malo, para nada, absolutamente creo que puede ser, en este caso, un signo positivo. Lo que yo creo hoy es que él mantiene ese perfil, esa tensión política, porque también es cierto que tiene miedo, miedo no, pero yo diría que como buen animal político, tiene un cálculo de que si él baja la guardia, sí van a tratar de capturarlo, y para decirlo en sus palabras, de convertirlo en un florero, de que los intereses que gobernaban México durante tantas décadas, sí tienen el propósito de que todo, entre comillas, vuelva a la normalidad. Y algo de la marcha del domingo era eso, algo, no creo que todo. Algo de la marcha era una nostalgia bastante pueril, porque pensaban que funcionaba un modelo económico que no funcionaba, que a ellos les funcionaba, estoy generalizando, pues es una cosa. Entonces Andrés Manuel yo creo que también instala o mantiene este resorte que sí, los músculos que ha desarrollado en estas 4 décadas, pues se siente muy tonificado para ello, permítanme ponerme en esos términos, se siente muy a gusto en ese modelo de controversia, pero le ayuda a que sus adversarios no se levanten de la lona y en ese sentido tener más oportunidades, tener más oxígeno para que sus proyectos se instalen lo mejor posible, lo antes posible, y que cuando se reconfiguren las oposiciones, que tendrá que pasar, es un proceso natural, cuando los que resisten su cambio puedan de nueva cuenta recomponer fuerzas, él haya logrado establecer las bases de un nuevo régimen, que es lo que pretende. Yo creo que también es una estrategia, o sobre todo es una estrategia más que un ánimo de su temperamento o su carácter, es una estrategia política para noquear round tras round a sus adversarios de forma tal que siguen poniendo las condiciones de la pelea, no por la pelea en sí misma, sino por las nuevas coordenadas que quiere establecer para lo que a donde quiere que vaya México. Espero no equivocarme, Emanuel, porque si solamente son los ánimos, las ansias de novillero, de alguien que habiendo disputado tanto en otros ámbitos políticos quería llegar a la máxima posición de nuestro escenario nacional, y habiendo llegado ahí sigue siendo simplemente pues un buen opositor y no sabe gobernar, no sabe que le toca el ejercicio del gobierno. Si esa fuera la realidad, impulsos incontenibles por seguir en la batalla antes que por sentarse serenamente a calcular costo-beneficio de cada decisión, entonces estaríamos en un problema. Yo espero que por lo pronto sea parte de una estrategia para avanzar su agenda lo más rápido posible antes que las oposiciones y sus adversarios de distinto tipo puedan volverle a hacer un frente. Finalmente, Salvador Camarena, el 5 de mayo, Jorge Cepeda Patterson escribió un artículo que intituló Mesura, interesante, y dice: es cierto, tenemos un presidente atípico, provocador y más rijoso de lo que quisiéramos. Usa las estadísticas a su antojo y le cuesta aceptar las críticas. En fin, hace todo un desarrollo, pero al final el balance es que las posiciones claves del país, López Obrador se ha manejado escrupulosamente y menciona, por ejemplo, la relación con Donald Trump, que no ha caído en la provocación, que no ha confrontado al gobierno de México con el de Estados Unidos. ¿Qué piensas tú? ¿Es así? Yo, Jorge Cepeda es mi maestro, fue la primera persona que me invitó a hacer periodismo en Guadalajara en el 91 y es, creo, hoy una de las plumas más relevantes a la hora de tratar de hacer un análisis sobre el gobierno de López Obrador. Él publica tanto en El País y en sinembargo.mx. Entonces yo creo que es ampliamente recomendable cualquier texto de Jorge con respecto a lo que está pasando, además de que ahora ha debutado, ya lleva varios años como un novelista muy capaz. Yo creo que sí tenemos un presidente mucho más rijoso de lo que quisiéramos algunos, pero que sin duda ese no es el tema con López Obrador. López Obrador tiene una agenda de gobierno, está planteando la reconfiguración. Yo creo que a veces, ¿sabes qué también nos pasa, Manuel, con López Obrador? No le hacemos caso. Habla cada mañana. Y quienes critican que solamente se repite, puede ser que sean los que no lo han escuchado. Es decir, porque cuando ves, hay cierto método en esto que pasa todos los días, a lo mejor equivocado y a lo mejor catastrófico en sus últimas consecuencias, pero lo que voy es, López Obrador, además de rijoso y este ánimo que tiene por el debate cotidiano, sí está reconfigurando
un modelo de producción nacional que implica la pensión universal, la atención a los jóvenes y la atención del rezago social por la vía de estos apoyos, algunos le dicen dádivas, estos apoyos directos, en donde él dice, teníamos un gobierno rico con un pueblo muy pobre, un pueblo muy marginado. Se nos olvida muy rápido, pero el año pasado teníamos directores del Infonavit que ganaban más de 700,000 pesos. Y digo directores porque en el Infonavit hay 3 directores, Manuel. No hay uno que pone el gobierno, pero hay uno que pone el sector obrero y hay uno que pone el sector empresarial, es un organismo tripartita. O sea, solo en 3 personas se gastaban 2,100,000 pesos al mes. Dile tú a la población marginada de Tabasco que ese modelo es el que añoramos hoy. O dile tú a gente que trabajó 45 años de manera decente y cotizó en el Seguro Social y ya tiene el goce de su pensión, pero que cobraba 2,000 pesos de pensión al mes, cuando los directores de NAFIN, de Banobras y no pocos otros organismos del gobierno se llevaron pensiones multimillonarias por trabajar 1 o 2, bueno, te regalo 6 años, por trabajar 6 años en un banco del gobierno, se llevaron millones y millones de pesos a su casa. Entonces yo creo que se nos ha olvidado por qué López Obrador llegó a donde está, y nos estamos perdiendo en pequeños detalles, no insignificantes en el largo plazo si no cambia el rumbo del país, pero en esta cosa de decir las marchas oye, se trata de cambiar el país. Lamentablemente Andrés Manuel quizá no está atendiendo algunas cosas que yo no sé si la refinería Dos Bocas es la mejor idea. Entiendo que sea una buena idea en cuanto a una vocación de tener autonomía o autosuficiencia energética, pero todo el mundo vemos que el mundo va para otro lado, y Andrés Manuel de repente tiene ideas de los años 70, muy bien, criticable, pero lo fundamental, rijoso o no rijoso, es que él está diciendo, hay una población marginada a la que tenemos que atender, apoyar. Acabo de estar, por fortuna para mí, en Chiapas, ahí al lado de ustedes. La devastación de la selva lacandona es una cosa tremenda. Y claro, desde la Ciudad de México alguien dice, por la avaricia. No, porque esa gente no tiene que comer. Muchas veces es gente que no tiene que comer y tiene que tumbar selva para poner sembradíos de frijol, maíz o chile. Frijol, maíz o chile, ¿eh? Bueno, también hay de palma. Pero en general, las poblaciones más marginadas simplemente para autoconsumo o para vender poquito y luego comprar un poco de queso, ¿eh? Entonces creo que el problema es muy dramático y que sí a veces perdemos en las ramas la esencia. Y la esencia es, el presidente ha planteado un nuevo cambio, un nuevo modelo económico. ¿Abona o no la rijosidad en eso? Yo creo que a veces lo hace como estrategia para seguir noqueando adversarios y avanzar su agenda. Hay muchas dudas de si se hace acompañar de buenos colaboradores. Hay algunos que tienen grandes interrogantes sobre ellos, pero también todavía estamos a los 6 primeros meses de gobierno. Tendríamos que entender que las señales que están llegando no son buenas, como la baja en el crecimiento, pero le estamos a veces también exigiendo como si fuera en su segundo año de gobierno. Salvador Camarena, muchas gracias por estos minutos, siempre interesante tu análisis. Un abrazo, siempre será un gusto estar en Tabasco con ustedes. Gracias, buenos días. Es el periodista Salvador Camarena en este enlace hasta la Ciudad de México. Son las 8 de la mañana, 29 minutos. Igual y no terminamos de entender al presidente, ¿no? En cuanto a sus formas y a sus objetivos. 8:29. Atención, Teapa, a partir de las 9 de la mañana poder disfrutar de las delicias